Le agradecemos, general, por compartir con nosotros aquí en la señal de Chroma Click en el programa Los Outsiders. Estamos con Johan Mejía, le saluda Omar Jaén. General, yo sé que es una pregunta muy general, valga la redundancia, pero ¿qué podemos hacer con la violencia en este país, general? Bueno, un saludo cordial, Omar, de igual forma para Johan. Muchas gracias por la entrevista. Lo primero que hay que entender es que no hay soluciones de corto plazo. Quienes hablan de soluciones de corto plazo, en la realidad no nos están diciendo la verdad. Este es un problema complejo que no parte exclusivamente por el control de la violencia con violencia desde el Estado. Hay que entender que hay todo un encadenamiento que viene desde la prevención y sigue la disuasión y control y sigue justamente la respuesta que tiene que dar el Estado. No olvidemos también el contexto. El país ha tenido un cambio significativo en cuanto a la funcionalidad en el mercado de las drogas. Hoy no somos un país de paso exclusivamente de armas que antes se daba para especialmente los grupos que estaban al margen de la ley en Colombia y de igual forma de precursores. Hoy somos un país que se ha convertido en un gran hub de distribución en donde organizaciones del crimen internacional se han articulado con bandas locales y esto es prácticamente la normalidad de cómo operan en la actualidad. O sea, pensar en los grandes carteles con estructuras que van desde una cabeza hasta los sistemas de producción también es totalmente equivocado. Estamos trabajando frente a redes criminales que tienen nodos de red, que se articulan con organizaciones locales y estas asimismo van articulando organizaciones menores, que van desde la pandilla a convertirles en verdaderos grupos al servicio de estas estructuras. Entonces, si pensamos que la solución es capturar delincuentes y encerrar en las cárceles y actuar con mano dura, lo único que estamos haciendo es generando un círculo vicioso en donde la historia se va a repetir y a la final no vamos a solucionar el problema. Ahora, general, pero cuando se habla de mano dura, yo sí creo que sí es necesaria la mano dura en la cárcel, porque hemos visto que hay desde chanchos, pasando por piscinas de tilapias, hemos visto electrodomésticos, hemos visto la fiesta que acabamos de ver, en general, que hicieron una fiesta el fin de semana en la penitenciaría con transmisión en TikTok, en donde hasta le pedían canciones a los reos y ellos la ponían durante la fiesta. O sea, ahí sí creo que la mano dura se aplica para las cárceles, ¿no? Mire, más allá de decir la palabra mano dura, aquí se necesita devolver institucionalidad a las organizaciones responsables del control de la ley y el orden. Y de igual forma, se requiere fortalecer aquellos elementos de carácter transversal que si no están ahí presentes, se genera un caldo de cultivo de atracción al crimen organizado. No nos olvidemos que las cárceles están llenas de jóvenes y pobres, el 95%. Entonces ahí tenemos un gran ejército de reserva que pueden irse vinculando a estas estructuras por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la falta de educación. Entonces, claro, mano dura en el sentido de que tiene que aplicarse la norma, pero para eso se requiere una visión de mediano y de largo plazo. El sistema carcelario, que es uno de los eslabones, no es el único eslabón, tiene que ser tratado de forma técnica, tiene que estar al mando de criminólogos, porque no se trata exclusivamente de la custodia en un espacio físico, no se trata esto de un gallinero, de poner gente ahí y bueno, y lo que pase al interior no es mi problema. Si no tenemos inteligencia carcelaria, si no tenemos un cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario profesional y dotado de las herramientas legales y del equipo que ni siquiera disponen, si no tenemos los espacios para realizar la compartimentación, porque aquí tenemos una cárcel en donde una persona por homicidio culposo está con una persona de homicidio doloso y está con una persona que ha cometido asesinato. Entonces, hay sistemas de sobrevivencia en la cárcel. Y esto le digo porque de una u otra forma tenemos a veces conocimiento de personas que inmediatamente que llegan a la cárcel les piden dinero. Claro. Y muchas de ellas tienen que vincularse o afiliarse o prestar servicios a estas organizaciones para poder sobrevivir. Entonces no hay el ejercicio prácticamente del control del Estado al interior de las mismas.
claro. Entonces, es un problema grave que tiene que ser solucionado. Usted mencionó lo importante que es tener una visión a mediano y largo plazo, pero la urgencia hace que la acción deba ser inmediata. Entonces, digamos, ¿cuál sería el primer paso antes de comenzar a ver algo o de comenzar a planificar algo en mediano o largo plazo? Digamos, ¿qué le recomendaría usted al gobierno que llegue ahora en estas elecciones? Mire, las urgencias siempre van a existir, pero si solo estamos apagando incendios, no estamos solucionando problemas de carácter estructural. Y cuando tomamos estas decisiones mágicas para la solución de los problemas, lo que estamos haciendo es agravar los problemas a futuro. Le voy a poner un ejemplo. El gobierno dice hay un déficit de guías penitenciarios. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la solución? Una formación masiva de guías penitenciarios. Express. Una formación express y bastante deficiente. Cuestionable, con un proceso de capacitación cuestionable y personas que llegan a prestar este servicio sin ningún tipo de seguridad social especial, sin ningún tipo de certidumbre, sin un plan de carrera y sin equipo. Entonces, estas soluciones no son las más adecuadas. Cuando se formaron estos 1.360 guías penitenciarios, hay que recordar que para ese momento existían aproximadamente 1.600 a 1.500 guías ya en servicio. Usted forma este gran grupo de personas y en cualquier estructura, en cualquier organización, alguien ejerce mínimos liderazgos, alguien ejerce control, supervisión. Usted coloca un grupo de novatos y recuerde que el SNAI hizo un llamado ya cuando se iban a graduar y se dieron cuenta, yo hacía mucha opinión en ese momento y decía, bueno, ¿y quién va a estar al mando de estos nuevos elementos que se han formado? Entonces no se piensa en jerarquías, no se piensa en los sistemas de quién tiene que planificar, inclusive la microplanificación de qué tiene que ejecutar, quién hace control y quién hace supervisión. Entonces, un grupo de novatos en este ambiente que es un verdadero infierno, sin recursos, a la final se ha generado otros problemas, porque esto se discutió en algún momento en el gabinete de seguridad. Se discutió la situación de los nuevos guías, no solo en los elementos que le menciono, sino en otros, por ejemplo, de incumplimiento de funciones, de conductas que no son las más adecuadas, de corrupción y de otros problemas que afectan la eficiencia en el trabajo, como es violencia intrafamiliar y como también lo es el alcoholismo. Entonces, ahí tenemos una solución supuestamente mágica que todo el mundo aplaude, pero al final, ¿qué deriva? Degenera en otro tipo de problemas. Una institución totalmente deficiente, debilitada, cuestionada, porque yo le pregunto a la ciudadanía, ¿qué ciudadano en sus cabales quiere ser guía penitenciario? Bueno, seguramente quien tiene para el pan, quien no tiene para comer, Claro. porque también quiere una mínima vocación. Ahí había soluciones parciales mientras se podía ir construyendo institucionalidad. Y aparte de eso, no tenemos un gran plan masa en el sistema de rehabilitación, que no solo son cárceles, también son cárceles, para poder segregar por tipo de delitos, en delitos violentos, delitos sexuales, delitos que atentan contra la vida y la integridad física, para que no esté en contacto con otro tipo de personas que tienen que ser privados de la libertad. Y ahí Entonces, no hay estamos otro, sí. problema. Y ahí hay otro, digamos, se abre otra arista u otro problema que yo veo que es que los guías penitenciarios, como ya hemos visto, no son, generalmente no tienen la vocación, porque como usted mismo lo ha puntualizado, ¿qué ciudadano querría ser guía penitenciario por voluntad propia? Se ven bastante vulnerables a aceptar delinquir una vez dentro, ¿no? Aceptan sobornos o se ven obligados incluso o amenazados por estas pandillas. Y este problema se magnifica, como lo vimos la semana pasada, que los problemas dentro de la PENI comenzaron a tener como breves espejismos afuera, ¿no? El incendio del bus acá en Guayaquil y demás. Y luego tuvimos la respuesta del gobierno, ¿no? El secretario de Seguridad hablando de que básicamente los problemas de violencia se deben a la baja autoestima de la sociedad. Cuando escucha usted algo como esto, ¿qué puede percibir o qué puede opinar respecto a lo que el Estado responde o a cómo el Estado responde ante esta violencia? Bueno, este tipo de justificativas para mí lo que demuestran es desconocimiento, demuestran ignorancia, porque mire, en la sociedad, si nosotros vemos algunos elementos, hay actos que son morales y hay otros actos que son inmorales.
Pero para que un acto sea catalogado de inmoral para una persona, esta persona debió haber asimilado ciertos valores y saber que está actuando fuera del marco no solo normativo y de la ley, pero también aquí tenemos que ver que hay comportamientos amorales, Ujú, porque hay personas que no han llegado a internalizar valores. claro. Pero este tipo de explicaciones realmente generan un déficit enorme de lo que debe enfocarse las políticas públicas. Es lógico que en un eje de carácter preventivo, por ejemplo, se traten a elementos de prevención social, como trabajo en salud, en educación, como trabajo en deporte, en cultura, en empleo, o prevención comunitaria, como la organización barrial, devolver la identidad a ese territorio que es el barrio, que viene inclusive de conceptos de nuestra propia cultura indígena. Cuando nosotros hablábamos de la minga, nos conocíamos entre vecinos. Una prevención situacional que no solo es una articulación con la policía, sino el restablecimiento de espacios públicos, la creación de espacios públicos, la creación de espacios de interacción social, también de tecnología y una gran labor que tienen que realizar los gobiernos autónomos descentralizados, Eso, de general. prevención General, económica. disculpe la interrupción, solamente para que nuestra audiencia también lo tenga presente. Usted, aparte de haber sido excomandante del ejército, es miembro de esta veeduría ciudadana por la paz, que ustedes hacen llamado sobre todo a los GATS. Porque, por ejemplo, en Quito, lamentablemente Quito, o sea, Quito está teniendo un aumento de casos de sicariato. A esto también se suma el tema de la violencia política general, ¿no? ¿Verdad? Vivimos lo del alcalde de Manta, estamos viendo que hoy día le avaliaron la Conde casa a la Jiménez. gobernadora de la provincia de Los Ríos. Hace 2 semanas asesinaron a un candidato asambleísta. Es un tema que también conlleva todos los niveles del Estado, ¿verdad, general? Conlleva todos los niveles del Estado, pero no podemos decir que la seguridad es una responsabilidad de todos y endilgar al ciudadano la responsabilidad de autodefenderse. Claro. Eso es equivocado. Cuando hablamos de seguridad integral, no estamos diciendo, uno de los principios, sí, justamente es involucrarnos. Y una forma de involucrarnos es justamente este tipo de iniciativas que hemos tomado un grupo de profesionales de diferentes áreas con la finalidad de tener una mirada mucho más técnica a los problemas de seguridad y poder orientar también en la opinión pública y en la política pública. Lastimosamente, a veces los paradigmas dominantes de una sociedad o paradigmas dominantes que pueden existir en ciertas instituciones no permiten ver más allá de los elementos de efecto sin ver los elementos de causa. Entonces, este es un problema, le digo, grave, porque mire, me decían ustedes, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Lo primero que hay que trabajar son en mecanismos de depuración de las fuerzas de seguridad y también hay que trabajar en mecanismos de depuración y articulación de los ejes de justicia, porque sin estos dos elementos la situación no va a funcionar y le hablo en términos de combatir ya el delito o el crimen. Entonces, la depuración de las fuerzas de seguridad no parte exclusivamente por controles internos, que hoy mucho se habla ya de forma tardía, situaciones que se propusieron años anteriores porque no había una visión estratégica desde una rectoría del sector seguridad. Ujú. Entonces, sí se necesita estos controles internos con presencia interinstitucional, porque no se olvide que las organizaciones jerarquizadas puede haber este fenómeno de injerencia en procesos de investigación internos, ya sea disciplinarios, administrativos o otros que puedan llegar a consecuencias de responsabilidades penales. Entonces, si no tenemos esto, y yo he propuesto de que en el país se cree un centro de medidas de confianza que pueda evaluar de forma selectiva por las funciones que cumplen a miembros de las instituciones y de igual forma del sistema de justicia. No un sistema que esté en manos de Fuerzas Armadas ni que esté en manos de la Policía Nacional, se necesita compartimentar. Otro de los elementos que he mencionado, hay que trabajar en una progresiva independencia de la Policía de Investigaciones. Porque si tenemos una Policía Nacional que tiene niveles de contaminación importantes, pero que no vamos a desconocer tampoco que ahí entregaron 73 vidas el año anterior, o sea, no es que toda la institución está contaminada, pero hay que trabajar en estos elementos que contaminan la institución. General. Y si usted tiene una Policía de Investigaciones, porque mire usted, quienes están en el eje de investigaciones, de repente, recuerden el caso León de Troya, fueron pasados al eje preventivo de disuasión y control. Entonces no hay alta especialización, se tienen que desvincular de tal forma de que estas personas puedan estar al servicio de la fiscalía con la finalidad de tener procesos de investigación mucho más independientes.
Y esto, le digo, en Chile funciona porque hay una policía de investigaciones. Lo propio Colombia hizo ciertos elementos que provocaron una cierta independencia a través del cuerpo técnico de investigaciones. Lo tiene Brasil con la policía civil, que prácticamente es la contrapartida de la policía militar, que es el equivalente a la Policía Nacional. Es decir, el diseño institucional tiene que ser modificado. Y alguien me puede decir, pero esto va a tardar tiempo. Claro que tarda tiempo, pero tenemos que comenzar a hacer depuración al interior Perfecto. de las fuerzas de General. seguridad, fortalecer la policía de investigaciones para evitar este tipo de rotaciones absurdas que se dan en donde se va perdiendo conocimiento, experiencia y sobre todo donde hay injerencia de terceros, porque es clara la investigación León de Troya, en donde una comandante de policía habla con dos generales para interrumpir un proceso de investigación que a la final da vergüenza, pero en el país no pasa absolutamente nada. General, y la última, y le ruego una respuesta breve cuando el tiempo. Solamente, ¿nos podría recordar en qué periodo usted fue comandante del ejército? Específicamente, ¿de qué año a qué año? Yo fui comandante del ejército prácticamente desde octubre del 2019 hasta diciembre del 2020. Ya, ok. Ahí fui comandante del ejército. Perfecto. General, y yo le hago una pregunta con toda la franqueza que yo sé que su cargo y su trayectoria lo obliga. En este país se menciona, se afirma por ciertos sectores que desde el año 2009 se entregó al narco, a las bandas criminales transnacionales del país. Se le entregó en bandeja de plata con la salida de la base de Manta, con la tabla de porte de drogas, que eso fue abrir las puertas. Pero cuando uno acusa de eso, uno no entiende que también estás involucrando no solamente a las cabezas, sino a un sinnúmero de personas, entre esos militares, policías, personas que trabajan en los puertos, en las fronteras. General, ¿es así? ¿Se entregó el país a las bandas criminales? Mire, eso es totalmente falso. Se ha generado una narrativa, y yo digo, irresponsable. El territorio ecuatoriano ahora tiene otra funcionalidad y esto comenzó a cambiar a partir del 2016, producto del proceso de paz en Colombia, la reubicación de cultivos, especialmente hacia las fronteras con Venezuela y Ecuador. Esto está documentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y contra el delito. Y de igual forma, mire, hoy tenemos una nueva arquitectura constitucional. Y cuando estaba la base de Manta, el territorio ecuatoriano tenía otra funcionalidad. El promedio de incautaciones con la presencia de la base de Manta era de 26.5 toneladas, nada que ver con lo que se captura en la actualidad. En el 2020, me permito recordar, se capturaron 128 toneladas. Fue la captura histórica más importante, se dio en plena pandemia. Estamos olvidándonos los datos que mencionan que justamente entre el 2016 y 2019 que se reasentaron cultivos, muchos de ellos con semilla modificada que producen de 2 a 3 cosechas al año, se duplicó la producción de droga en Colombia y también se atomizó el sector de la frontera con una serie de bandas y organizaciones criminales. Es decir, estamos frente a otro escenario. Claro. Aquí hablar las cosas como que el mundo ha girado y no ha pasado absolutamente nada es totalmente irresponsable. Es necesario despolitizar el discurso y entrar en un discurso con datos. Mire, yo sé que no hay tiempo, pero yo le podría mencionar datos sobre los niveles de captura, sobre los tipos de droga que se dan. Hoy tenemos un 10% de decomisos en el mercado interno del microtráfico que inicia con gran fuerza en el 2014 y 90% de este macrotráfico. La tabla de consumo existe en muchos países y el objetivo de la tabla de consumo es discriminar al consumidor del microtraficante, pero hecha la ley también puede estar hecha la trampa. Pero esto no quiere decir que estos fueron los elementos, porque estamos pensando que este momento derogamos una tabla de consumo totalmente y el fenómeno va a terminar. Vamos a tener más presos en las cárceles a consumidores. Eso es lo que vamos a tener. General, muchísimas gracias. Lo comprometo para en las próximas semanas poder conversar nuevamente ya con un poquito más de tranquilidad para analizar cifras, ¿no? ¿Verdad? Y también hay que desmitificar muchos temas, ¿no? Totalmente. Y yo valoro lo que dice general. Hay que despolitizar el tema de la seguridad, porque así es jodida la cosa. Va a ser muy difícil encontrar salida. Y estoy de acuerdo en que la depuración tiene que ser muy a conciencia, porque si hay organizaciones que no se pueden dar el lujo de tener manzanas podridas, son la policía. Nuestras fuerzas de seguridad. General, muchísimas gracias por este tiempo en los Outsiders. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Tenga excelente día. Bueno.